Bienvenidos sean todos y todas a la clase de esta tarde. Ahora vamos a estudiar este tema interesantísimo llamado la Cábala y el universo, con el objeto de tratar de comprender la inmensa enseñanza que el venerable maestro Samael nos deja en su obra Tarot y Cábala, clase de Cábala en sí. Y entonces el origen de todo cuanto existe en el universo, trataremos de comprenderla de alguna manera. Dice el venerable maestro que la cábala se pierde en la noche de los siglos, ahí donde el universo se gestó en el vientre de Maha Kundalini, la gran madre cósmica, allí donde el universo se gestó. La cábala, pues, es la ciencia de los números y todo cuanto existe en el universo y en el infinito se corresponde a números, a ciertos números, a ciertas cantidades. Así que bueno, todo ha sido creado en base a la infinitud que sustentan los números. Dice que el universo está hecho con la ley del número, medida y peso. Las matemáticas forman el universo. Los números vienen a ser entidades vivientes, seres, entidades con supraconciencia viviente. Dije, tenemos que comprender que tras de todo este escenario universal, tras de toda esta serie de mundos, está la seidad incognoscible ante la cual todos hombres y dioses se prosternan. Esta seidad incognoscible está mucho más allá de los hombres verdaderos, de los superhombres, mucho más allá de los dioses solares, mucho más allá de la ley del karma, mucho más allá. Entonces comprender que detrás de todo este gran escenario del universo está la seidad incognoscible ante lo cual todos, hombres y dioses, se prosternan, dice el venerable maestro. Así pues nos introducimos a esta clase, siguiendo pues las explicaciones que el venerable nos da. Dice, en cada nueva aurora cósmica, el universo resucita como el ave fénix de entre sus propias cenizas. Y esto es bien importante porque ya hemos hablado sobre la noche cósmica, los periodos de actividad del absoluto solar, los periodos de actividad y los periodos de reposo. Y entonces en los periodos de reposo recoge la existencia de determinados espacios infinitos y lo reduce a su semilla, a su simiente, a la iliáster, como le llama el venerable maestro, y por supuesto van a un periodo tan largo como el día cósmico en el seno del caos, en el seno de las tinieblas divinales del absoluto. Entonces llega un momento en el cual efectivamente comienza el amanecer de un nuevo día. Y es ahí cuando habla de la aurora cósmica, el universo resucita, ese universo resucita como el ave fénix de entre sus propias cenizas. El espacio pues está lleno de universos, mientras algunos sistemas de mundo salen de la noche profunda, otros llegan a su ocaso, aquí cunas, más allá sepulcros, y así es el movimiento dialéctico de la existencia en lo infinitamente grande, es decir, en lo universal. Por aquí en este espacio desaparecen las estrellas o se termina la vida. Por otro rincón de otro espacio infinito van apareciendo otras unidades cósmicas. Aquellos amanecen su día cósmico, estos van a reposo después del día, a la noche cósmica.
Así pues, vamos entonces entrando en este tema tan profundo y grandioso. En realidad, nos vemos obligados a graficar de alguna manera, a buscar la forma de estereotipar esto graficado, porque nuestras mentes obedecen a imágenes. Pero dijéramos, imposible verdaderamente darle forma a lo que no tiene forma, graficar a lo que definitivamente es imposible hacer. Pero nos vamos a ir apoyando en estos esquemas que, dijéramos, la cultura esotérica ha ido creando para la explicación de las diferentes regiones de existencia en el universo. Dice el venerable que el absoluto es el ser de todos los seres. Él es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Él se expresa como movimiento y reposo, abstractos absolutos. Él es la causa del espíritu y de la materia, pero no es ni uno ni la otra cosa. No puede tener forma. Después, algo que nos va a ir llevando poco a poco a una comprensión profundamente, dijéramos, científica de lo que es la existencia de algo que no tiene forma, ni peso, ni medida, pero que existe y que permea todo cuanto existe y que es la causa causorum de todo lo que podemos ver en el universo. Así pues, vamos poco a poco reflexionando sobre. Ese espíritu, dice el venerable, en verdad os digo que no lo es. El absoluto no es espíritu. Eso es materia. Ciertamente os digo que no lo es. Aquello es la raíz del espíritu y de la materia, mas no es ni una ni lo otro. Entonces seguimos graficándonos. Por no solo ponerle las letras y leerse. Y dejar a que su imaginación vaya despertándose y vaya poniéndose en actividad para ir visualizando o percibiendo algo que en este instante aquí estamos en este salón de clases, en este instante cada uno de nosotros está inmerso dentro de esa energía llamada absoluto solar. Continúa el maestro y dice, aquello trasciende las leyes del número, medida y peso, lado por lado, cantidad, cualidad, ante, atrás, arriba, abajo, etcétera. Trasciende todo lo que nosotros podemos decir. Aquello es lo inmutable en profunda abstracción divinal, luz que jamás ha sido creada por ningún Dios ni por ningún hombre, eso que no tiene nombre. Entonces, ¿qué? Al final. De aquí donde ya en clases anteriores hemos llegado a conclusiones bien interesantes cuando afirmamos que lo más exaltado y elevado de la física cuántica en estos instantes se acerca cada vez más a la percepción de eso que es esta energía. El absoluto es la vida libre en su movimiento. Es la suprema realidad. Dice, espacio abstracto que solo se expresa como movimiento abstracto absoluto, felicidad sin límite, omnisciencia total. Es el absoluto, es luz increada y plenitud perfecta, felicidad absoluta, vida libre en su movimiento, vida sin condiciones, sin límites.
Entonces nosotros que vivimos en un mundo totalmente condicionado y con límites a por todas partes, nosotros que vivimos en un mundo con tantas leyes y con, dijéramos, con medidas que restringen los movimientos, no tenemos ni la más mínima idea de lo que es ser libre, de lo que es la libertad en sí. Mas pues existe, llamémosle un estado de conciencia tal, o una región en donde si hay existencia, porque sí la hay, dijéramos, si habláramos para cuestión de cumplir, una humanidad que no tiene existencia en sí, pero que es, y que sí está ahí, a las ideas intelectuales y razonativas nuestras, de los que existimos en este mundo totalmente condicionado por una infinidad de leyes, esta, estos seres, estas entes que son verdaderamente libres y infinitamente felices, no existen según el concepto de existencia que nosotros conocemos en este mundo, pero son, y son reales, y son verdad. Yo voy dejándole a ustedes porque cada uno de ustedes debe de ir entonces, tratando de poner en actividad lo más profundo dentro de su mente para que pueda entonces em, discernir adecuadamente estas palabras que les dé el maestro en su libro. Dice que el absoluto pasamos más allá del karma y de los dioses, más allá de la ley. Y entonces, si está más allá de la ley, no debe nada, no está condicionado a nada, no hay un tribunal de justicia cósmica que lo esté controlando y que le esté cobrando algo. Estos seres que se han liberado, en verdad, que son muchísimo más que un Dios, muchísimo más que el superhombre y que los mismos convocadores, mucho más. Entonces, son verdaderamente libres, completamente felices. Y acota en este tema, dice que la mente y la conciencia individual solo sirven para mortificarnos la vida. En el absoluto no tenemos mente ni conciencia individual. Ahí somos el ser incondicionado, libre y absolutamente feliz. Pero estas palabras ahí están en el libro de Tarot, en Cábala. Ahí está eso y muchísimo más. Pero entonces, vean ustedes la grandeza de los alcances de la palabra que dijo el divino Maestro Jesús de Nazaret. Y conocer la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ves? ¿De qué libertad estaba hablando? ¿Y qué entonces a qué se estaba refiriendo? Él era un ser absoluto, obviamente, y que por designios, voluntad de su Padre, descienden a la tierra sacrificándose para entregarnos una doctrina. Y tienen que venir a un mundo condicionado y condicionado por leyes. Y sus cuerpos físicos sometidos a leyes. Pero sus almas y su conciencia son incondicionados. Entonces, estos mundos donde definitivamente nosotros existimos, vivimos definitivamente condicionados por toda la gran cantidad
de límites y de leyes que rigen la existencia de la vida aquí, y estamos hablando aquí dentro de nosotros. Entonces, para irnos imaginando sobre este aspecto, estamos hablando de algo que nosotros no conocemos, pero que es el origen de todo cuanto pudimos haber conocido y todo cuanto existe en el universo. Dice el venerable que el absoluto no es un Dios ni tampoco un individuo divino o humano. Sería absurdo dar forma a lo que no tiene forma. Sería un despropósito intentar antropomorfizar el espacio, al espacio. ¿Qué es? Espacio. Y por eso de abstracto absoluto. Espacio. Vacío. Eso entonces. Eso. Y no es Dios en sí, más allá de eso. Más allá de eso. Es el absoluto solar. Y de donde emana definitivamente esta gran creación, cuya primera emanación del absoluto se convierte en eso que ya en Cábala le llama el anciano de los días. El anciano de los días, nuestro Padre interno, nuestro Padre Madre. Pero el absoluto en sí está más allá de la vida condicionada, más allá de lo que es relativo. Es el real ser, es nuestro real ser. Más allá de la famosa relatividad de Einstein, está lo que es verdad, lo real. Vean ustedes entonces, por eso esas dos elementos de lo que habla también el venerable en estas grandes obras, sobre lo que es absoluto y lo que es relativo. Claro, nosotros vivimos aquí y existimos en un mundo totalmente relativo, vivo, y que no existe nada verdadero. Sin embargo, es donde en este tipo de existencia, de donde debe salir, de este caos inferior que se forma con el descenso de la vida hasta esta región, es donde debe salir la luz de los seres que se levantan de estas regiones, ¿no? Continúa y dice, el absoluto es vida libre en su movimiento, sin condiciones, sin limitaciones, sin el mortificante temor de la ley. Vida más allá del espíritu y de la materia, más allá del karma y del dolor. ¿Ven? Pues una región extraordinaria, ¿no? Y es llegar a esa región y ser, dijéramos, si queremos decirle, ciudadano consciente de una región de esa, es la más grande aspiración que tiene los grandes iniciados que se van levantando. Ser libres totalmente, libres, sin el mortificante temor de la ley. Y recuerden que la ley y la justicia cósmica llega hasta la puerta ahí del absoluto, haciendo cuenta de qué pasa. A ver si no se va con algo y entonces sí, hacer cuentas de todo. Dice él, venerable, que ser es mejor que existir. Todo el que penetra en esas regiones, el que se libera, el que verdaderamente renuncia a todo, desaparece todo. Deja de existir para ser. ¿Y ser qué? Ser todo cuanto existe. Pero en sí es donde está lo revolucionario de la idea. En sí es todo
porque se convierte, dijéramos, en la partícula original, en la partícula infinitamente más pequeña que puede existir. Entonces, dice, es el mismo ser. En el absoluto está nuestra legítima existencia, que es un no ser, un no existir para la razón humana, obvio. Porque nosotros decimos existimos porque tenemos este cuerpo, y tenemos casa, y tenemos aquí, tenemos allá, hacemos un montón de comparativos, de elementos comparativos que nos diferencian del otro que es o que existe. Pero ahí nada, es nada. Y dentro de esto, pues hemos de comprender que el absoluto se divide en tres grandes aspectos. Y estos grandes espacios, dijéramos, el absoluto, y dijéramos esta la parte más exaltada, o lo que pudiéramos decir hablando con el lenguaje de Pista y Sofía, dijéramos es la Aeón 13, es lo que se conoce como Ahín. Y Ahín es el espacio abstracto, es la causa causorum de todo lo que es, ha sido y será. Dijéramos lo más elevado, dijéramos de esta orden de existencia. La incognoscible seidad, dice el venerable, la mística raíz inefable de los 7 cosmos, de donde emanan los 7 cosmos, el origen misterioso de todo eso que conocemos como espíritu, materia, universos, soles, mundos, etc. Todo. El origen misterioso está en el Ahí, aparte como el Ahí, Aeón 13, podríamos hablar. La puerta 13. Y vean ustedes, hay otra relación que el por qué en este mundo se le tiene tanto miedo al número 3, de tanto que hay unos edificios que dicen que en vez después del piso número 12 le ponen el 14. Absurdo. Entonces, que no le hagan 13, porque que lleguen hasta 12, que no quieren poner ese número. Porque el 13, dijéramos, en el 13, desde el punto de vista más profundamente espiritual y esotérico, es donde se deja de ser, de existir para ser, donde se desaparece. Y el 13 le exige muerte absoluta. El ego. Pero bueno, sigamos estudiando. Dice el venerable que la yin es Brahma, la primera diferencia o modificación de aquello ante lo cual tiemblan los dioses y los hombres. Lo divinal, el espacio de la felicidad, es una tremenda realidad más allá del universo y de los dioses. Aquello no tiene dimensión alguna y en verdad es lo que siempre será y ha sido. Es la vida que palpita intensamente en cada átomo y en cada sol, en cada átomo, y ahí vamos a la clave. Cada átomo. Porque la existencia dentro de esa región es atómica o subatómica. ¿Entiendes? Brahma es espíritu, pero aquello no es espíritu. Ahí el inmanifestado es luz increada. Y Brahma es espíritu, el absoluto no lo es, pero es la causa de Brahma. ¿Sí? Estamos analizando la parte más elevada de lo que es el absoluto. Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur. Vamos a estudiarlo, no tenemos prisa, vamos a hacerlo de manera tranquila y serena. Y nos explica el venerable, solo la vida impersonal y el ser nos pueden dar la legítima felicidad de la gran vida libre en su movimiento. Libre en su movimiento. ¿Y qué puede ser algo así que sea libre?
dice, batallar, luchar, sufrir, liberarse, al fin perderse como una gota diamantina entre el océano de la luz increada es ciertamente el mejor anhelo. Fíjense, ¿cuál es la razón de crear el universo? ¿Por qué lo crea el universo? ¿Y por qué este poder supraconsciente, causa de todo cuanto existe, tiene necesidad de crear el universo como una escala de valores para descender y para subir? La famosa escala de Jacob. ¿Y cuál es la razón? Entonces manda, baja, batallan, luchan, sufren, hasta que se pueden liberar al fin. Y luego perderse. ¿Cuál es el objeto? Perderse como una gota diamantina entre el océano de la luz y creada. El océano universal de vida, luz y creada. Dice ciertamente el mejor de los anhelos, dice el venerable. Entonces, esa es la parte más exaltada, dijéramos. Luego viene lo que es el Ein Sof. Ein Sof. Y explica, estamos viendo de una manera general, luego vamos a estudiar cada uno. De la Ein Sof emana toda la creación. Pero la creación no es igual ni en su esencia ni en su potencia a la Ein Sof, quien por medio de su divina luz increada irradia de sí misma una inteligencia, un poder divinal. Ve en el Ein Sof, dice el venerable, existe una extraña evolución que ni los dioses ni los hombres conocen. Más allá del íntimo está el Logos o Cristo. Más allá del inefable ansano de los días está el Ein Sof o el absoluto. A su exhalación se le llama día cósmico o allá en sánscrito Mahamantara, en sánscrito. Y a su inhalación se le llama noche cósmica, es decir, el gran pralaya. Nosotros existimos en este momento porque el absoluto en esta dirección está exhalando, está soplando el soplo, inmaculado soplo, inmaculado soplo. Cuando deja de exhalar, termina y empieza a inhalar, entonces el día cósmico termina y comienza la noche y empieza a recoger todo de regreso. Y entonces quiere decir que el absoluto inhala, exhala un día cósmico. Inhala una noche cósmica. O sea que eso es todo. Luego deja de inhalar y van a crear en otra región, en otro espacio, y exhalan el soplo divino. Un día cósmico. Por aquí tengo los números que van a ayudar a ustedes a ver cuánto es. Dice que durante la noche cósmica el universo se desintegra en Ein Sof y solo existe en su mente y en la de sus dioses, pero que en la mente de él y en la mente de ellos existe, es objetivo en el espacio abstracto absoluto. Si existe ahí, existe. La sabiduría antigua dice que Brahma, el Padre, el océano del Espíritu universal de vida, al llegar la gran noche, eso que los hindustanes llaman pralaya, dice el maestro, o disolución del universo, se sumerge entre el espacio abstracto absoluto durante 7 eternidades. Hay la ley del 7, ley del hepta para el partido. Y explica, las 7 eternidades significan evos o periodos de tiempo totalmente definidos, claros y perfectos. Se nos ha dicho que un Mahakalpa, gran edad, día cósmico, tiene un total de, serían 311.440 billones.
311.400 billones de años. Eso dura una exhalación del absoluto. Y luego dije, es obvio que en Mahapralaya, noche cósmica, equivale a la misma cantidad de años. Entonces, 311.000 billones de años inhalando. Se parece a la nuestra respiración. Respiramos como conejitos. Apenas respiramos. Hagan ustedes la cuenta de lo que es lo eterno en la 7 eternidad. Entonces, se van definiendo estos dos aspectos. De la Ein Sof emana la creación. De la Ein Sof. Esta es la In, esta es la Ein Sof. Dije, cuando llegue la noche profunda de los creadores de este sistema solar, esto se absorberá en el seno del absoluto. Quedará un grupo de lunas, está hablando de este sistema solar. Los mundos como los hombres, los animales y las plantas nacen, crecen, envejecen y mueren. Todo lo que alienta bajo el sol tiene un tiempo definido. Todo lo que existe y alienta bajo el sol tiene un tiempo definido. Los planetas, el sol, la tierra, la vida habrán desaparecido en todas las chispas virginales. A nosotros nos corresponde una chispa virginal. A cada criatura viviente le corresponde una chispa virginal. Y estas se absorben en el absoluto por 7 eternidades. 7 eternidades, 7 ébos. Ajá. Viene y continúa porque es un enorme misterio. Vamos descendiendo. Dice, las inefables tinieblas profundas constituyen pues la matriz eterna en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen. Vean, todo es tinieblas. Si no hay tinieblas, no pueden hacer la luz. Y esto es una razón que más adelante la vamos a ver nosotros. ¿Por qué cada uno de nosotros tiene en su mente las tinieblas? ¿Y qué contienen las tinieblas del yo psicológico, del yo pluralizado, del ego? ¿Qué contienen? Luz contienen. Porque eso es lo que explica el maestro en su psicología revolucionaria. Esta naturaleza caótica de tinieblas profundas contienen dentro de sí mismo un porcentaje de nuestra conciencia y la atrapan y la conservan y tratan de que nadie se las quite. O sea que la luz, nuestra luz, está dentro de las tinieblas. Así es como en el absoluto mismo. Dice, en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen. ¿Es donde? En la matriz eterna de las tinieblas. Estamos hablando de algo que pues, de techo para arriba, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a poner a discernir lo más profundo que tenemos en nuestro conocimiento. La luz increada del absoluto sale de las tinieblas profundas de la gran noche. De esas tinieblas que no tienen la luz, brota la luz increada. De esas tinieblas caóticas superiores, de ahí brota la luz increada. Y entonces amanece, entonces comienza el amanecer de un nuevo día. Comienza. Es urgente comprender a fondo el misterio profundo de las tinieblas caóticas. Del caos sale el cosmos y de las tinieblas brota la luz. Y dice él, oremos profundamente. Esto hay que comprenderlo a fondo. Vean por qué nosotros aquí abajo en este mundo de relatividad, en este mundo condicionado, nuestra vida misma está hecha y diseñada desde el punto de vista psicológico. Estamos nosotros, dijéramos, con la caída del Edén, lo que quedó instalado fue las tinieblas ocultas y que le dan forma
a una vida ilusoria que no es real. Y luego el trabajo sobre sí mismo, el trabajo esotérico gnóstico, indica entonces la necesidad de comprender esa condición y empezar a arrebatarle a las tinieblas la luz que se ha perdido. Y ese es el proceso de las iniciaciones y de la autorrealización. Dice el venerable que escrito está con palabras de fuego en todos los libros sagrados del mundo, que el caos es el semillero del cosmos. La nada, el caos es ciertamente, sin la menor duda, el alfa y omega, el principio y el fin de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable infinito. Vean ustedes todo el misterio que existe en lo caótico, en lo profundamente, aún en lo tenebroso mismo, tinieblas profundas. ¿Qué es el abismo? ¿Qué es el tritocosmos? Tinieblas profundas. Pero esas tinieblas son necesarias para que los que descienden y que han vivido solo en el Ein Sof, en la felicidad infinita, para que estos vengan, prueben lo que es en la infinidad del sufrimiento y cuando lleguen de regreso tengan plena conciencia de su felicidad. Es todo. Bueno, es lo que plantea el maestro Ismael. Yo hago esto, estoy estudiando y estamos estudiando esto. Yo admiro en lo particular, no encuentro palabras para definir qué es lo que se siente al comprender cómo fue diseñado esto, cómo fue creado de tal manera que les simulan el caos aquí ahora dentro de nuestra psiquis, para que de una manera gradual y paulatina, en un trabajo que sea consciente, la conciencia, pistisofía, va poco a poco recuperando su luz, hasta que queda completamente iluminada. Conoce la verdad y ahí va ascendiendo poco a poco. Dice el venerable que en la Aitareya Brahman del Rig Veda indostánico se alude con frecuencia al fuego negro, a la oscura sabiduría abstracta, luz absoluta, incondicionada y sin nombres. Esa sagrada abstracta, el Zoroaster primitivo de los Parsis, la nada saturada de vida, aquello. Gran misterio. Y de todo ese gran misterio, arriba, expuesto. Ahora vamos a ver entonces cómo surge el universo y cómo surge la vida. Cómo surge todo. Sintetizando lo que hemos estado hablando. Dice que el absoluto tiene tres aspectos. El Ahí, conocido como Sat. El Ein Sof, el origen de todo el universo y la creación. Y más abajo, el Ein Sof Aur, que es la tercera región más cercana, que ya constituye el primer cosmos. De los 7 cosmos que surgen del absoluto, ya constituye el primer cosmos, que es la región de los soles espirituales, es decir, de estas estrellas puramente espirituales que no son físicas, pero que son la causa de todos los soles que conocemos. Y de ahí surge el anciano de los días, por desdoblamiento del anciano de los días, Chomá, Biná, el Hijo y el Espíritu Santo. Surgen entonces las 3 fuerzas primarias de la creación. Hasta ahí no hay creación, pero surgió del seno del absoluto, de la Ein Sof. Como primer impulso surge el anciano de los días, el uno, el Keter, y luego por desdoblamiento las 3 fuerzas primarias de la creación. Entonces aparece el Jehová, el Yod Jebaujé,
el Elohim creador. Y fíjense qué interesante, porque Moisés hablaba del A Elohim. ¿De dónde surge el Elohim? Del A Elohim. ¿Qué es el A Elohim? El absoluto solar. Del A Elohim brota el Elohim creador. Y entonces dijéramos que ya ha bajado, ya bajamos hacia algo mucho más abajo, fuera del absoluto. Esta región de Keter, Chomay, Binah, es la región de los dioses solares. Es la región de los cosmocratores, de los Elohim, del creador. Mas no es la creación. En eso dice el venerable maestro Samael, que del mundo del absoluto emanan los sepirotes. Se nos ha dicho que lo primero que emana es Keter, el anciano de los días. Pero nosotros debemos comprender qué es ese anciano, qué es ese gran rostro. La cábala hebraica nos dice que es lo oculto de lo oculto, la misericordia de las misericordias, la bondad de la bondad. Es una palabra que el Maestro Jesús le llamó Abba, Abba, el Padre. Entonces de esto ya podemos ver la figura del árbol de la vida para la creación misma. De ese átomo primordial divino del cual emana los 10 epirotes de la cábala, que es el Ein Sof, entonces aparece la madre con su gran vientre para crear, para poder concebir la creación. Y concebir, y ahí surge ese jeroglífico que nosotros conocemos como el árbol de la vida. Aquí abajo, del creador, de fuerzas arriba. Estudiaremos más adelante lo que es Dap, la región del Edén trascendido, donde aparece el vientre de la madre, donde se fecunda la madre. Luego ahí las tres triángulos del hijo, y cómo desciende a nosotros la esencia que parte de nuestro. Se encierra pues en los 4 cuerpos que le llaman de pecado: el cuerpo, la mente animal, el cuerpo de deseo, el cuerpo vital y el cuerpo físico. Y ahí ya la historia con nosotros. Hemos dado un gran salto pues hasta aquí. Pero todo ha salido en ese momento, surge de ese torbellino electrónico que emana del anciano de los días. Y el anciano de los días a la vez ha emanado de el absoluto. De ese todo inconocible o cero radical emana al comenzar cualquier universo sideral la mónada pitagórica, el padre madre gnóstico, dice el venerable maestro Keter, el anciano de los días. Pero vean todo, cuando se va a crear, cuando amanece el día, todo este movimiento va. Y yo les estoy recordando, les recuerdo ahora en esta clase que hemos estudiado que este movimiento electrónico del Padre jamás se pondría en actividad si no desequilibran las lagunas del universo. Yo recuerdo, ahí están las clases. ¿Qué originó? Otro gran misterio del estudio de Pistisofía. ¿Qué originó este movimiento? Y el maestro dice: el Purusha Prakriti Hindu, el Osiris Isis egipcio, el protocosmo dual o Adán Kalmo, un cabalista, el Teo Chao de la teonía de Hesíodo, el Uranas, el fuego, el Yahweh caldeo, el Yod-Hebe semita, el Perú Ama, Parsi, el uno único, el Aunad budista, el Rash Elohim o divino espíritu del Señor flotando sobre las aguas genésicas del primer instante. De esto se refiere Moisés. Jamás aparecería el anciano de los días con su torbellino electrónico para crear, si antes, más arriba, en el absoluto, no se hubiesen desequilibrado las 3 cunas. De eso ya tenemos clases suficientes. Ya podemos ir a revisar nuestros apuntes y nuestras clases. Y si no, pues revisen el canal, ahí están grabadas las conferencias.
Entonces ahí vamos comprendiendo ya el proceso del descenso de la creación. Y nos explica el venerable maestro que dice, en el amanecer de cada Mahamvatara, la mónada se desdobla nuevamente en la duada y en la triada. ¿Verdad? Y esos tres fuegos realmente. Esta región, que voy a puntear por aquí, esta es la región de Dat, tinieblas profundas, Dat, donde se unen los Elohim, polarizados como cuerpo masculino con cuerpo femenino para la creación. Entonces ahí el creador mismo concibe al hijo, Chomá, de las tres cuerdas, Chomá ingresa al vientre de la madre. ¿Para qué? Para sacrificarse y dar vida. Al rayar el alba del nuevo día cósmico después de la noche profunda, el hijo, la triada, Auro, emana de sí mismo su esencia, sus principios místicos, la rueda del samsara, con el sano propósito de adquirir alma diamante. Van descendiendo y va descendiendo de ese espacio profundo. Va descendiendo la creación. ¿Para qué? Para subir de nuevo por esa escala de valores. Y ese es el proceso. El más grande anhelo, como dice el maestro Samael, que puede tener los que quieren liberarse, que quieren conocer la libertad. Dice el venerable, al inicio de la aurora del Mahamvatara, la heterogeneidad se desenvuelve de la homogeneidad. Renace el ejército de la voz para volver nuevamente a crear. Este es el ejército del Elohim creador, ¿no? Habéis oído hablar de Brahma. Él es en sí mismo padre, madre e hijo. Es el mismo principio indostánico. Así pues, mis queridos hermanos y hermanas, abrimos con esta clase, dijéramos, un proceso de estudio con el cual quisiéramos y deseamos con lo más profundo de lo más noble que podría tener un ser imperfecto como nosotros. Que ustedes estudien la obra del maestro Samael. Que tengan un libro. Yo les sugiero que tengan el libro de Tarot y Cábala. También. Y se los voy a decir porque muy poco le quedan a esta era digital, muy poco tiempo de existencia le queda. Oigan bien en qué día se lo estoy diciendo, 2 de mayo del 2026. Muy poca existencia le queda a estas cosas llamadas computadoras y celulares. Pero un libro lo podríamos conservar. Y una fuente de sabiduría como esa la podemos conservar junto a nuestros cuerpos, como sea que estén. Un libro lleno de radiación con un cuerpo lleno de radiación, pues lo mismo. La sabiduría ahí está. Pero no crean que esos celulares son eternos y que estas cosas que estamos viendo aquí, día llegarán que esto ya no va a poder. Y no dentro de mucho tiempo, se los advierto. Entonces ven el misterio. Desciende la vida de la región incondicionada, absolutamente libre y con la felicidad infinita, viene descendiendo cada vez que se aleja del Padre, cada vez a regiones más mecanizadas y más condicionadas. El absoluto es tinieblas profundas para los ojos humanos y luz increada y terrible para las jerarquías inefables de los Paramartasadhyas. Así se le llama a los seres, esos que no existen, pero que están en todo. Y dice el venerable, del abismo sale la luz, por eso nos toca descender a las tinieblas para destruir al yo, el Satán, para arrancarle la luz a las tinieblas. Esa es toda la jugada, por eso estamos aquí en esta cosa.
Pero nosotros no queremos hacerle nada al yo. Y tampoco el yo quiere que le hagamos algo, porque una clase donde se habla de eliminar el yo, uno cae mal, por supuesto, y es odiado en este mundo. Porque lo mandan a inventarse cositas bonitas. Porque el ego no quiere desaparecer. Lamentablemente, nosotros somos discípulos de Samael, aún mejor, el quinto de los 7, y yo no puedo venir ante ustedes a decirles otra cosa que no la ha enseñado el maestro Samael. Por el afán de que yo caerle bien a medio mundo, entonces decir cosas que no son. Mejor que lo odien por decir la verdad. Y no que te aplaudan porque son mentirosos. ¿Eh? Entonces dice el maestro, entonces, eso, esta es la clave del abismo, sale la. Y hay que bajar al abismo, y hay que bajar a ese abismo. Cuando una persona medita y se mete, se introduce en sí mismo, va bajando a su propio abismo. Y ahí va a encontrar estas bestias feroces y esos demonios. Ahí en su mundo interior, en sus propios clifos, en esos 9 círculos que Dante describió, ahí va a hallar su divina comedia. Y dice entonces, los dioses mediante el fuego surgen del abismo y se pierden en el absoluto solar. ¿Regresan a dónde? Al Ein Sof. Al Ein Sof. Y aquellos que regresan al Ein Sof llevan 4 cuerpos extras, llevan 4 átomos más en sus cuerpos, y esa va a ser la clase siguiente. Llevan el chon o el con. Y entonces esos no van a la Ein Sof solamente, sino que van a la Ein Sof Paranispana. Apartamentito ahí diferente. Así que es urgente saber que en el universo existen 12 hidrógenos básicos fundamentales. Los 12 hidrógenos básicos están escalonados de acuerdo con 12 categorías de la materia, y son esos 12 aeones que nosotros estamos, desde el aeón 1 hasta el aeón 12, que es el Ein Sof. Yo, Samael Aún Beor, el auténtico y legítimo avatar de la nueva era de Acuario, declaro que todas las ciencias del universo se reducen a la cábala y a la alquimia. Estudiemos esto, hermano, estudiémoslo, para que comprendamos entonces todo este proceso de descenso de las energías y el ascenso de aquellos que se levantan del lodo de la tierra y se convierten en verdaderos dioses inefables. Y más allá de los dioses. Por eso es que dice el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Debe trabajar, dice el maestro, intensamente por liberarnos de la cárcel del dolor y regresar al Padre. Esa es la idea. La corona de la vida es nuestro resplandeciente dragón de sabiduría, el Cristo interno, de la Ein Sof, la estrella atómica interior que siempre nos ha sonreído, emana la Santa Trinidad, que el Padre entonces, así es. Esta es la idea. Y que nos metamos nosotros a ir comprendiendo poco a poco. Y prosternarse, hermanos, ante aquel ser o aquellos seres, como es la maestra Litelante y el maestro Samael, que nos dejaron semejante sabiduría. No es para este mundo esta sabiduría, se los digo de nuevo. No sé, ahora me están escuchando un poco más. No es para este. La gnosis brillará con toda su intensidad en la edad de oro de la cultura raza. No es para esta época. Sin embargo, los que estamos haciendo contacto con ella, hemos sido de hecho privilegiados y escogidos para hacer el contacto. Allá cada quien. La corona de la vida es el hombre sol, el rey sol, tan festejado por el emperador Juliano.
Corona de la vida es nuestro incesante hálito eterno, para sí mismo profundamente ignoto. El rayo particular de cada hombre, el Cristo interno. La corona de la vida es Keter, Chomá y Binah. Padre, y esa es la corona que le sigue. Cuando el Hijo se convierte en hombre, se asimila en la madre, se establece en Isis o en Tonantzin, como sea que se llame, y en brazos de la madre llega al Padre. Entonces surge la figura hierática extraordinaria de Quetzalcóatl. Es que ya está ceñido con la corona. ¿Alguna preguntita?